crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer estos hermosos lirios del valle, así se llaman. Espero que les guste y si les gusta y no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los he hecho en color blanco y este tono rosado, pero ustedes lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Es una bonita opción para agregársela a los ramos. Pueden hacerla combinadas con las otras flores que ya están disponibles los tutoriales en el canal, o pueden armar un ramo solamente de estas flores, de estos lirios del valle. Si van a hacer un ramo, no tienen que ponerle hojas a todos. Bueno, eso también se lo digo durante el tutorial. Espero que les guste y estos son los materiales. Yo las he tejido en una lana 100% acrílica número 4. Pueden utilizar los colores que deseen. Las he tejido con un ganchillo de 3.5 milímetros. Van a necesitar un palito de brocheta. Este que estoy utilizando es de 12 pulgadas. Alambre. Este alambre es calibre 24. Van a necesitar tijeras, una aguja lanera, un marcador y silicón caliente. Si la quieren hacer más pequeñas, no tienen que cambiar el patrón, solo tienen que usar un ganchillo más pequeño. Así que vamos a iniciar de una vez con el tutorial. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y hacemos una cadena. Esta cadena no va a contar como un punto. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrarlo. Y en ese primer punto bajo que hicimos vamos a hacer un punto deslizado. Así. Lo vamos a apretar bien. Así. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena. Y ahí mismo, donde nace esa cadena, vamos a hacer 2 puntos bajos. Uno y ahí mismo otro. Ahora vamos a seguir trabajando 2 puntos bajos en cada punto. En total, en esta segunda vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y para cerrar esta segunda vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y en ese mismo punto, o sea, ahí donde nace esa cadena, vamos a hacer un punto bajo. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda esta vuelta, que es la número 3. Un punto bajo seguido de un aumento. Al final de la vuelta tenemos que tener 18 puntos en total. Estoy haciendo el último punto que nos queda con un aumento. Ahora para cerrar esta vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. Así. Ahora para la próxima vuelta vamos a hacer una cadena. La próxima vuelta, esta es la número 4. La vuelta número 4. En ese primer punto hacemos un punto bajo. Y vamos a seguir trabajando un punto bajo en cada punto. Cuando termine de hacer esta vuelta, voy a hacer 2 vueltas más
de la misma forma, trabajando un punto bajo en cada punto. Cada vuelta iniciando con una cadena y cerrando al final con un punto deslizado. Voy a terminar esas 3 vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer esas 2 vueltas, bueno, en total 3 vueltas sin aumentos. Esta es la vuelta número 6, la que acabo de hacer. 2, 4, 6. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a hacer una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Ahora, para hacer el siguiente punto, vamos a hacer una disminución. Entonces, voy a tomar solo la hebra de adelante, así. Y del siguiente punto voy a tomar el punto completo, o sea, las 2. ¿Ven? Tengo 3 y voy a cerrarlo juntos, así. Ahora, en el siguiente voy a hacer un punto bajo normal, así, tomando el punto completo. En los 2 siguientes voy a repetir la disminución. En el primero tomo la hebra de adelante y en el siguiente el punto completo, las 2 así, y lo cierro junto. Y eso es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. En el siguiente un punto bajo y aquí repito la disminución. Y eso es lo que voy a seguir. Y eso es lo que voy a seguir haciendo por toda la vuelta. Al final, como comenzamos con un punto bajo solo, pues vamos a terminar con una disminución. Y cerrando con un punto deslizado en el primer punto bajo. Voy a cerrar esta vuelta, voy a terminar esta vuelta y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer la vuelta número 7, entonces aquí vamos a hacer la vuelta número 8. Comenzamos haciendo una cadena y ahí mismo, en ese mismo punto, vamos a hacer un punto bajo. En ese mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Entonces, en ese mismo punto hice un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, un medio punto alto, y en ese mismo punto un punto bajo. Y esto es lo que vamos a formar. Entonces vamos a seguir repitiendo esto. Voy a repetir una vez más. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, un medio punto alto en el mismo punto y en ese mismo punto un punto alto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer lo mismo, pero comenzando con el punto alto, medio punto alto, ahí mismo, y un punto bajo. Y así es como vamos a ir formando esos abaniquitos. Vamos a seguir haciendo eso por todos los puntos. Al final tenemos que tener 6 en total. 6 en total. Entonces voy a terminar de hacerlo y les muestro cuando esté en el final. Estoy terminando de hacer el último abaniquito. Entonces ya hice el punto alto, el medio punto alto y ahora ahí mismo en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo.
Y para cerrarla voy a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Y voy a cortarlo. Dejamos un poquito de hilo para esconderlo en el mismo tejido. Así, vamos a esconder. Y vamos a cortarla. Y vamos a cortar la del centro, que es la que hicimos, donde hicimos el anillo mágico. La voy a cortar así porque ahí vamos a poner algo en color amarillo y no se va a ver ese poquito de la hebra que quedó. Ahora vamos a cortar en el color amarillo 3 pedacitos de lana así. Dos y 3. Yo sé que me van a preguntar de qué tamaño, pero eso no tiene que ver, o sea, tiene más o menos 4 centímetros. Ahora vamos a buscar un poquito de alambre, este sí lo vamos a medir. Este tiene más o menos 10 centímetros y medio, más o menos. Entonces lo vamos a doblar a la mitad, así. Vamos a poner los 3 juntos. Así. Y vamos a apretar el alambre. Así. Ahora a esta parte, con ayuda de la aguja lanera, pues la abrimos un poquito. Que quede así. Y vamos a pasarlo por el centro. Lo vamos a sacar aquí, en el círculo, en el anillo mágico. Que quede así. Ahora en el color verde vamos a cubrir esta parte del alambre. Voy a poner un poco de silicón caliente. Y vamos a empezar a girarlo así para ir cubriéndolo. Cuando llego a la parte final, le voy a poner otro poquito de silicón y voy a terminar de cubrirlo. Así. Ahora lo voy a cortar. Y lo voy a dejar así porque esta parte la vamos a cubrir en el palito de brocheta. Ahora, igual que esta, vamos a hacer 3 más, porque yo le voy a poner 4, pero ustedes pueden ponerle, si quieren ponerle más, si quieren ponerle menos, pues ya ustedes, es a elección de ustedes. Yo las tengo aquí lista, incluso ya a esta les pasé fuego. Le voy a pasar un poquito de fuego a esta. Si no han visto para qué y cómo yo le paso el fuego, pues aquí arriba les voy a dejar un enlace para que vayan a ver el video. Le voy a terminar de pasar el fuego a esta. Ya terminé de pasarle el fuego,
Miren, se ven muy bonitas. Estas 4 pues la voy a dejar a un lado y ahora vamos a hacer esta hoja. Ya le pasé el fuego a esta, por eso está así, como que se ve más durita. Entonces, con el color verde vamos a hacer 35 cadenas. Después de hacer las 35 cadenas, vamos a buscar nuestro alambre. Si quieren cortarlo, pues pueden medirlo así, dejando, por ejemplo, si termina aquí, pues dejan más o menos una parte así. Pero a mí me gusta hacerlo dejándolo ahí sin cortarlo, para no desperdiciarlo, y lo corto pues un poquito más adelante cuando ya no vaya a necesitar alambre. Entonces esta parte la voy a doblar así, más o menos, y ahora lo que vamos a hacer es, en la segunda cadena desde el ganchillo, un poquito para acá, en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a insertar el gancho, pero lo vamos a pasar también en este círculo del alambre, así, y vamos a hacer un punto bajo, así. Ahora, esta parte la pueden apretar. Si tienen ayuda pues de una pinza o algo, para que no se maltraten los dedos. Entonces, así. Ahora, en la cadena siguiente, hacemos otra vez un punto bajo, dejando el alambre por el medio. Así. En la siguiente cadena, otro punto bajo, dejando el alambre también en el medio de la lana, así. Entonces hice 3 puntos bajos. Ahora, en los siguientes dos cadenas, vamos a hacer un medio punto alto en cada una. Uno, y en el siguiente otro, así. Ahora vamos a hacer un punto alto en la siguiente cadena, así, y vamos a seguir haciendo un punto alto en las próximas 24 cadenas, contando este punto alto que acabamos de hacer. Pues tenemos que tener en total desde aquí 25 puntos altos, un punto alto en cada cadena en las próximas 24 cadenas. Voy a hacer esos puntos y regreso para mostrarle lo que sigue. Recuerden que siempre deben de ir escondiendo el alambre. Después de hacer los 25 puntos altos, pues al final deben quedarnos 4 cadenas sin trabajar. Ahora, en las próximas 2 cadenas vamos a hacer un medio punto alto en cada una. Tengo 2 cadenas sin trabajar. En la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y en esta vamos a hacer 3 puntos bajos. Pero en el segundo punto que hagamos ahora, vamos a poner un marcador. Entonces hago el primero. Ahí mismo otro punto bajo. Ahí pongo el marcador. Y ahí mismo otro punto bajo. Entonces tengo 3 puntos bajos en ese mismo punto. Ahora vamos a trabajar en este lado. Vamos a doblar un poquito el alambre porque vamos a taparle un poco. Entonces voy a ir aprovechando para esconder también esta hebra. Entonces, en el siguiente punto, cuidado si lo hacen donde hicimos los 3 puntos bajos. Aquí no, sino en el siguiente. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Así.
en el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer 25 puntos altos, uno en cada punto. Y cuando estemos más o menos, a ver, voy a hacer, para mostrarles, voy a hacer los primeros 5. Ok, ahí tengo 5 puntos altos. Entonces, esta hebra y el alambre los voy a cortar. Voy a cortar el alambre. Y voy a cortar esa hebra. Así. Entonces, ahora voy a seguir trabajando. Me faltan 20 puntos altos. Voy a hacer esos 20 puntos altos y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer los 25 puntos altos y ahora en los próximos 2 puntos vamos a hacer un medio punto alto en cada uno. Tengo el primero y en el siguiente otro medio punto alto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora en el siguiente punto otro punto bajo. Y hasta aquí tengo en total 62 puntos contando desde el principio. Entonces ahora en el siguiente punto, aquí, vamos a hacer un punto deslizado, así. Y en ese que se ve ahí, que es el siguiente, pues también vamos a hacer otro punto deslizado, así. Entonces así vamos a dejar pues cerrada esta primera vuelta. Entonces en total 62 puntos, sin contar los 2 puntos deslizados. Ahora vamos a iniciar la segunda vuelta. Vamos a empezar haciendo un punto bajo en los primeros 3 puntos. Entonces en ese siguiente punto ahí hacemos el primer punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Ahora vamos a seguir haciendo un medio punto alto en cada punto hasta llegar donde está el marcador. Voy a seguir haciendo todos esos medios puntos altos y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer todos los medios puntos altos y llegué a donde está el marcador. Ahora voy a retirar el marcador y ahí voy a hacer un medio punto alto. Ahí mismo otro medio punto alto y voy a volver a poner el marcador. Y en ese mismo punto voy a hacer otro medio punto alto. En total hice 3 medios puntos altos. Ahora voy a seguir haciendo un medio punto alto en los próximos 30 puntos. Voy a seguir haciendo estos puntos y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer los medios puntos altos y aquí voy a hacer un punto bajo en los próximos 3 puntos. Ya hice el primero, 2 y 3. Así. Ahora, en estos 3 siguientes puntos que se ven así, miren, 1, 2 y 3, vamos a hacer un punto deslizado en cada uno. 1, 2
y 3. Ahora vamos a comenzar la tercera vuelta, que ya es la última. En ese siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En los próximos 3 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Así. Entonces, después de los 3 puntos deslizados, hice 4 puntos bajos. Ahora voy a hacer un medio punto alto en los próximos 26 puntos. Un medio punto alto en los próximos 26 puntos. Voy a seguir haciendo eso y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer los medios puntos altos y antes de llegar al marcador, pues me quedaron 3 puntos sin trabajar, donde vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Ahora llegué donde está el marcador y ahí voy a retirar el marcador y en ese punto voy a hacer un punto bajo. Voy a subir 4 cadenas. En la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado para formar lo que es un punto pick up de 4. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora en los próximos 3 puntos vamos a hacer un punto bajo. 1, 2 y 3. Ahora vamos a seguir haciendo medios puntos altos y vamos a hacer 26 medios puntos altos. Uno en cada punto, así hasta hacer 26 medios puntos altos. Voy a seguir haciéndolo y regreso para mostrarles lo que sigue. Después de hacer los medios puntos altos, entonces vamos a hacer un punto bajo en los próximos 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en los próximos 2 puntos con ayuda de la aguja lanera, porque recuerden que aquí en la vuelta anterior hicimos punto deslizado y cuando se hace punto deslizado es un poco incómodo trabajarlo encima. Entonces aquí voy a hacer el primero, 1, y 2, y lo voy a cortar dejando un poquito de hilo, más o menos así, no tiene que ser mucho. Aquí está la primera que ya hice, ya le pasé el fuego, por eso se ve el color un poco diferente, se ve más oscuro y está un poco más durita. Así que voy a pasarle el fuego a esta que acabo de hacer y regreso para mostrarles lo que sigue. Entonces, después de ya pasarle el fuego a todo, vamos a armarla en el palito de brocheta. Esta parte es la que vamos a poner hacia arriba. Esta va a ser la parte de abajo. Entonces, esta punta yo lo que voy a hacer es que le voy a cortar un poquito, no mucho, miren, más o menos así. Así. Entonces voy a tomar una de las flores, así, dejándole un poco aquí, y ahí le voy a poner un poquito de silicón. Miren, el palito hacia atrás, ¿ven? Entonces con el color verde voy a comenzar
a forrarlo. Primero así. Voy a poner otro poquito aquí para tapar la punta que cortamos. Así. Entonces, ahí voy a comenzar a girar con el color verde para cubrir el palito. ¿Okay? Entonces, voy a cortar esta hebra. Voy a seguir dando vuelta. Y voy a tomar la otra. Voy a poner un poquito de silicón. Y voy a seguir cubriéndolo. Y voy a hacer lo mismo con las otras dos. Ustedes deciden más o menos la distancia en la que quieren ponerlo. A mí me gusta que queden así, miren, como uno encimita del otro, así. Entonces voy a seguir dando vuelta. Aquí voy a poner el otro y así voy a seguir poniendo los dos que faltan. Voy a terminar de ponerlo y regreso ya para ponerle las hojas. Terminé de poner las 4. Entonces lo que voy a hacer es seguir cubriendo el palito de brocheta. Llegué al final y aquí lo que voy a hacer es ponerle un poco de silicón y terminar de cubrirlo. Lo termino de pegar bien ahí, lo corto el hilo y seguimos. Bueno, ya están puestas, el palito está cubierto y antes de continuar poniéndole las hojas, pues pásenle el fuego en esta parte para que se le haga más fácil. Entonces ahora vamos a poner las hojas. Voy a poner así para que la puedan ver completa. Ustedes la ponen desde donde ustedes quieran. Pero a mí me gusta ponerla un poquito más para abajo de del último lirio, ¿verdad? Entonces, primero la vamos a poner así para ver dónde es que la vamos a poner. Vamos a ponerle el lado izquierdo primero, ¿ok? Así. Para que puedan ver más o menos la distancia. Que cuando abra, pues se ve así. Entonces, voy a poner un poco de silicón caliente en esta parte. Le voy a dar la vuelta así. Que de lado se ve así encima de la hoja, ¿ok? Para que le quede bien hacia ese lado. Ahí.
Entonces ahora de este lado, agárrenlo hasta que se seque. Voy a poner otro poquito de silicón. Lo voy a poner por encima, así. Así. Ahora la otra va a ser lo mismo, pero del otro lado y poniéndola encima, o sea, así. No se preocupen que ahora la vamos a abrir. Y no se preocupen de que esta parte aquí debajo pues le quede así como esta parte muy anchita, así. Porque las de verdad, las reales pues son así. Entonces, eso es lo que me gustó de este diseño de hoja que le hice, pues que se ven así. Entonces, le ponen un poquito de silicón. Ahí. Espera que se pegue. Y en la parte del otro lado ahí, otro poquito. Y ahí la agarran hasta que se seque. Así. Ahora con estas dos hebras, pues le voy a poner un poquito. Y con las dos juntas, les voy a hacer así, aquí arriba. Pongo un poquito aquí atrás ya para cortarla. Si ustedes la quieren esconder en el tejido o hacerlo de cualquier otra forma, pues lo hacen, ¿eh? Que después me dicen, pero ¿por qué la pegaste en vez de cortarla o esconderla? Yo la estoy haciendo así, pero usted, si quiere esconderla, pues la puede esconder. Así. Porque a mí me gusta cómo se ve ese poquito así, debajo de las hojas. ¿Sí? Y ahora la abrimos un poquito. Y así es como nos queda. Le voy a pasar un poquito de fuego aquí. En esta parte. Ahí. Y así es como nos queda. Acomodan un poquito. Así es como nos queda. Miren qué linda. Les voy a confesar algo. Desde que estoy haciendo las flores, o sea, esto es lo que más me ha gustado. Yo no sé, pero yo siento que se ve como que cuando la veo, yo la veo tan bonita. Entonces, miren, aquí tengo otra del mismo color. Tengo la blanca, ponerla en el centro. Miren qué linda se ven muy bonita. Y estas dos que todavía no le he puesto hojas, si la van a hacer para un ramo, o sea, si el ramo va a ser solamente de estas flores, pues no tienen que ponerle hojas a todas. Por eso yo dejé algunas sin hojas, porque lo que voy a hacer es un ramo y no le voy a poner hojas a todas, pero se ven preciosa para hacerla sola, o sea, una sola se ve muy linda. Pueden combinarla con las otras que ya están en el canal. Así que de esta forma hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó y aún no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.